Mañana estaba meditando sobre esta palabra que es una promesa de Dios para nuestra vida. Dice el Señor en Hebreos 6:14: te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Es una promesa de Dios para nosotros. Te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. La bendición y la multiplicación en Dios siempre van de la mano. Dios multiplica de diferentes formas. A veces multiplica tiempo, edades. Esta semana, no sé si Enrique vos lo conociste, el pastor Parrilla, es un pastor que era muy amigo de Daniel Bacaro, cumplió 90 años. Y yo pensaba, ¿cuántos pastores pasaron y hermanos de la iglesia aún del tabernáculo que ya están en la presencia de Dios? Y bueno, Dios a este pastor Luis Parrilla le dio 90 años, ojalá. Es decir, es un misterio la vida. Algunos pocos, otros menos, otros más. Algunos multiplica en dinero, otros les multiplica en familia. Algunos son muy prósperos en hijos. Y lo importante es que la multiplicación es parte de la naturaleza, porque la naturaleza se multiplica. Cuando nosotros vinimos a vivir acá, no había plantas en este lugar. Y empezamos a plantar plantitas y crecieron. Y el resto lo hace la naturaleza, porque las plantas se desarrollan y crecen. Hoy subía al primer piso de la casa y miraba la casa del vecino, la casa del medio, como una planta de zapallo. Digo, qué tremendo, ¿no? Se fue para el otro lado. Casi está llegando hasta la casa de Rubén. De acá salió. Es decir, la naturaleza nos enseña que la vida continúa y que muchas veces he visto plantas que han crecido en medio de un lugar seco. El otro día estaba en la casa de una familia y tenían la palta seca y en medio de ese árbol que ya parecía muerto había un brote nuevo que había germinado de la rama. Digo, bueno, la naturaleza, uno dice no, pero la naturaleza dice que sí. Amén. Amén. Bueno, muchos de los milagros que obró Jesús, estos están rojos si quieren leerlo, pedía que las personas pusieran algo de su parte, aunque sea algo pequeño. La multiplicación siempre empieza por el aporte que uno puede darle a Dios. Siempre cuando hablamos de aporte, no me refiero al aporte económico, a todo el aporte. Tiempo, puede ser dedicación, lo que sea. Para dar de comer a la multitud pidió unos pocos panes y peces y con eso multiplicó y hasta que sobró. En algún pasaje aparece 4.000 y otras veces 5.000 personas, sin contar las mujeres y los niños que comieron y se saciaron. ¿Cómo empezó la historia? Con un par de peces y un par de panes. Entonces, la multiplicación empieza por lo que uno le entrega a Dios. Para curar a un ciego de nacimiento le pidió que fuese a lavarse la cara en el pozo que aún estando ciego. Es decir, que Jesús hizo la obra, pero él tenía que lavarse la cara. Esto habla de que Dios comparte la bendición con nosotros. Es como un socio. Él da su parte divina y nosotros ponemos nuestra parte humana. Amén. Para curar a un tullido le pidió que se levantase solo y que tomara la camilla. Esto está en Juan 5, 6, 9. Es decir, él lo sanó, pero le dijo, bueno, ahora vos levantate y caminá. A veces esto no lo entendemos, pero Dios hace una parte, pero el resto tenemos que hacerlo nosotros. Es decir, Dios no hace nada sin que uno ponga su parte o su grano de arena. Para proporcionar vino en Caná, ¿se acuerdan en la fiesta de Caná de Galilea, que el famoso milagro que convirtió el agua en vino? Pidió a los sirvientes que llevaran cántaros de agua. Es decir, no hizo de la magia
vino, sino que desde el agua hizo el milagro para transformarlo en vino. Cuando Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea, entró a un pueblo, le salieron 10 leprosos, se detuvieron a distancia y le gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo, Jesús les pidió algo: vayan a presentarse al sacerdote. Es decir, yo los curo, pero den testimonio de la iglesia. Más o menos se los paso en limpio, ¿no? Yo hago el milagro, pero agradezcan públicamente. Amén. Porque nunca el milagro es algo privado que muere en cada uno de nosotros. Si Dios hace algo en mi vida, yo tengo que compartirlo en público, pero no para que la gente diga qué grande, sino para que diga la gente qué grande que es Dios. Porque hoy escuchamos milagros, o no escuchamos milagros. De una mujer que estaba a punto de morirse, Dios no sabía qué hacer, porque uno, por más que sea profesional, no sabe qué hacer a veces. Y sin embargo Dios hizo la obra. Es decir, comentarlo públicamente es fortalecer lo que Dios hace en nuestras vidas. Es como volvernos a decirnos, ¿vieron? Es como mirarse al espejo y decir, bueno, mirá que Dios hace cosas. Yo quería hablar un poquito de Miden, que algunos me preguntaron qué es Miden. Voy a hablar un poco de la visión de acá. En el 2006 con la pastora sentimos que teníamos un grabador y habíamos comprado una computadora que ya murió porque pasaron muchos años, y había muchas personas ahí. En esa época estábamos trabajando ya en el tabernáculo en Florida, y había muchas personas que no podían escuchar predicaciones, sobre todo a gente mayor, porque comprar un cassette de una predicación era costoso económicamente. Todavía no era como ahora que en internet uno puede ver en YouTube una predicación. No había ese acceso. Entonces sentimos de empezar a canjear 2 cassettes vírgenes por uno grabado. Me acuerdo que en esa época le escribí a 2 pastores, uno muy conocido y otro no tan conocido, si me autorizaba repetir la predicación, porque para eso hay que pedir derecho de autor, aunque sea una predicación. Me otorgaron el derecho de autor, es decir, que podía yo, sin venderlo, porque no era el sentido venderlo, sino era canjearlo. Entonces la gente traía 2 cassettes vírgenes y nosotros le dábamos a cambio uno grabado. Con esos 2 hicimos 4, con esos 4 hicimos 8, con esos 8 16, y así empezó a multiplicarse lo que nosotros después lo bautizamos como Miden, que quiere decir Ministerio de Multiplicación. ¿Por qué les digo esto? Porque el hacer cosas no hace falta a veces tener dinero, sino tener la creatividad de hacer algo, y en eso algo pequeño Dios empieza a multiplicar. Mucho después terminó en esto, que muchos lo conocen. Hicimos varias veces, en diferentes etapas, obras de teatro, promovimos a cantantes, pero con pocos recursos. Ninguno de los que participaron en estas obras de teatro que están acá, ninguno estudió, ninguno tuvo que comprarse ropa, porque Dios fue proveyendo. Hasta nos proveyó gente que enseñaba a bailar, a cantar, etcétera, etcétera. ¿Por qué esto pasa en una iglesia como esta, que no tenemos recursos económicos grandes? Porque cuando entendimos que cuando uno pone todo en la mano de Dios, Dios multiplica. Dios multiplica. Dice la palabra de Dios: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Esto lo dice Jesús, es decir, dad y se dará. Yo siempre me gusta subrayar, porque parece que esto está relacionado con el dinero, pero repito, dar tiene que ver con lo que uno le da al Señor. Puede ser su tiempo, puede ser su hora de oración, lo que usted le dé. Es decir, cada cosa que uno le consagra a Dios, eso Dios lo multiplica. Señor, te consagro a mi hijo. Cuando acá hacemos la entrega, que pronto vamos a entregar los certificados porque fuimos a comprarlo,
Y esperamos ahora que también Sandra haga este acto de fe de entregar a su bebé. Entonces después le entregamos un certificado. Esa entrega a un niño a Dios es una ofrenda. Y Dios bendice esa vida. Porque José Fabián está protegido por el Señor. Y todos los niños que consagramos, Dios los protege. Amén. Dice un refrán: lo que el diablo me quita, Dios me lo multiplica. Y es verdad. A veces el enemigo que viene a robar, que viene a hurtar, nos quita muchas cosas, pero el Señor, si nosotros nos entregamos a Él, Él nos multiplica. Cuando Dios quita algo en tu camino o cambia tus planes, déjalo actuar. Porque Él siempre sabe, su tiempo es perfecto y su plan es maravilloso. A veces uno se queda sin trabajo y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, Dios, si te pones en las manos de Dios, Dios por ahí te da algo mejor. Si Dios nos tuerce para otro lado, bueno, Él sabrá por qué. Por eso decía la palabra de Dios, duro es dar cosas contra el aguijón, si no podemos pelear contra Dios. Porque Él va a ganar siempre. Él va a ganar siempre. Amén. Amén. Proverbio dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Hoy le decía a alguien, si a mí me dan $1.000.000, y no lo digo porque soy agrandado, pero lo tengo claro, hermano, si a mí me dan $1.000.000 y no viene de Dios, no va a servir para nada. Pero si a mí me dan 10.000 pesos y son bendecidos, yo sé que Dios los va a multiplicar. Porque no es la cantidad, sino lo que uno recibe. Por eso la bendición de Dios, sea poca o mucha, trae alegría y gozo en el corazón. Dice Proverbios en otra parte, mejor es un poco de pan, un mate cocido con un poco de pan, que manjares y con locura a la cabeza, con problemas. ¿De qué sirve estar mal, comer lo mejor de la comida y sin embargo uno no tiene la paz? Porque pasa a veces, ¿no? Personas que comen bien, tienen buen pasar y sin embargo viven mal, viven nerviosos, viven amargados, viven con un montón de problemas. Y a veces vemos familias, yo siempre les cuento de una familia que cuando lo iba a visitar allá en Chingolo, la señora tenía como posapava un pedazo de madera, ni siquiera tenía una tabla. Y la pava estaba más llena de hollín, porque a veces cuando se le acababa la garrafa tenía que prender un brasero. Y sin embargo, me convidaba un pedazo de galletita o pan duro, pero había una alegría en ese lugar, había un gozo en ese lugar. Y yo digo, acá está Dios, porque donde hay paz, está Dios. Amén. La diferencia entre ser bendecido y edificado. Escuchen esto, chiquitos, traten de hacer silencio. La diferencia entre ser bendecidos y ser edificados. La persona que es bendecida hoy se goza y mañana se olvida. Yo les conté recién un pasaje del Evangelio que Jesús curó a 10 leprosos. ¿Se acuerdan? Pero ¿cuántos fueron los que le vinieron y le agradecieron a Jesús? Uno. Los otros 9 no fueron agradecidos. Entonces, repito, la persona que es bendecida hoy se goza, pero mañana se olvida. La persona que es edificada tiene bases y sabe que Dios es el dueño de todo. Es la persona que no deja de creer porque no se es bendecido. ¿Se entiende? Hay mucha gente que deja de asistir a la iglesia o de orar o confiar en Dios porque Dios no le da lo que quiere. Pero si somos edificados en Dios, si tenemos fundamentos en Dios, podemos tener pruebas, pero seguimos adelante. Por eso hay que edificar nuestra vida más que en los resultados en la confianza de Dios. Los resultados no siempre son favorables. Voy a pasarlo en limpio. Si uno tiene expectativas en algo y eso fracasa, bueno, le erraste, porque la expectativa no tenés que tenerla a las personas, porque las personas fallan. Todos fallamos.
Pero si uno tiene expectativa en Dios, Dios que no falla, nos colma. Por eso, esto nos ayuda a evitar la frustración. Hay gente que se frustra porque tenía puesto la mirada en los resultados. Los resultados no dependen de nosotros. Los resultados dependen de Dios. ¿Qué depende de nosotros? Los esfuerzos. Los esfuerzos. El otro día en un grupo de terapia familiar, no sé, había una oración que me gusta mucho, que decía: Señor, dame la sabiduría para cambiar lo que puedo cambiar, fuerza para hacer lo que yo puedo cambiar y dejar en tus manos lo que no puedo cambiar. Hay cosas que uno puede cambiar, hay cosas que no puede cambiar. Yo quisiera que todas las personas que yo quiero en mi familia estén en la iglesia, por ejemplo, y no están en la iglesia. Y bueno, seguir orando. Yo quisiera que haya más justicia en el país, pero al menos tratamos de que haya justicia en el entorno, qué sé yo. Es decir, uno no puede hacer todas las cosas, porque no tenemos toda la capacidad. Entonces, lo importante es que focalicemos nuestra vida en el esfuerzo. Mira que te mando, que te esfuerces y que sea valiente, le dijo Dios a Josué. ¿Se acuerdan? El significado de la palabra bendición es una palabra en hebreo barak, que significa arrodillarse, como arrodillarse ante un rey o un soberano. La bendición empieza por la oración y de rodillas, porque cuando uno se arrodilla se quiebra. No sé si les pasa a ustedes. Yo no soy mucho de orar de rodillas, a veces porque tengo problemas de cintura. Pero las veces que me he puesto de rodillas me doy cuenta que soy nada y que Dios es todo. El ser humano es exhortado a bendecir a Dios, dice el Salmo, dice: bendeciré a Jehová y Jehová bendiga todo mi ser su santo nombre. Hay que bendecirlo a Dios. Hoy lo cantamos: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. Es decir, bendecirlo a Dios. Señor, tengo un problema con mi hijo, con mi esposa, con mi papá, con mi nuera, qué sé yo. Lo pongo en tus manos, Señor. Te bendigo. Me vas a dar la salida. ¿Se acuerdan de Job? Los que leyeron el libro de Job, es el hombre que no bajó los brazos y bendijo al Señor siempre. Había perdido a sus hijos, había perdido los ganados, se le había incendiado la casa. La mujer le decía: ¿y ahora qué haces? Ven, ¿vas a bendecirlo a ese? Porque a veces Dios deja libre, porque es la libertad de cada uno, a personas queridas para que nos martillen y nos digan: ¿y ahora qué? A veces tu ser más querido te va a decir: ¿qué pasó ahora con usted? ¿No? A veces el diablo usa a ese ser querido, no siempre, pero a veces también. La Biblia hace referencia, como en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser. Tú estás adorando al Señor y pidiéndole para que Él pueda hacer por ti y más. Y segundo, ser lo que puede ser para vos y para los demás. Si cada vez que bendecís al Señor y descansás en Él, Dios empieza a hacer cosas en tu casa. ¿Estás acá? No estás perdiendo el tiempo. Estás acá, estamos orando juntos y tu hogar, tu refugio, tu lugar donde está, el Señor está obrando. Amén. Porque el Señor trabaja así. La bendición sobre el hombre y la mujer, sí, sobre la pareja, sobre el género humano, que hoy está como dibujado, porque parecería que ya no tiene sentido el hombre y la mujer como pareja, ¿no? Después de 6 días de la creación, el hombre y la mujer son creados y bendecidos. Génesis 1, 27, 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, los bendijo y les dijo, sigue la palabra, crecer y multiplicar. A los dos. Hay 2 relatos de la creación. El primero dice que saca de la costilla del hombre una parte de su ser y crea a la mujer.
Pero después cierra ese relato diciendo, los creó a los dos. Porque los dos son dignos ante Dios. Pero los dos se complementan. Y los dos tienen una finalidad en la tierra. Amén. Amén. Entonces, la bendición de Dios primero es sobre el ser humano y sobre las criaturas, sobre las plantas, sobre los pájaros, sobre todo lo que nos rodea. Nuestras palabras reflejan el poder de la palabra. ¿Saben? Yo le decía a alguien acá, la palabra tiene poder. Si yo digo siempre me va a ir mal, esa palabra se produce en mí como un efecto negativo. Ya sea que hablemos de bendición o maldición, algo del poder creativo de Dios es adherido al habla humana. ¿Por qué? Porque Dios, dice Génesis, y habló Dios y fue creado el mundo. Y habló Dios y fue creado el universo. Y habló Dios, fue creada la tierra, el mar y todo lo que habita en él. Es decir, Dios tiene poder en la palabra. Y mi palabra, la palabra de ustedes, también tiene poder. No es autosugestión, ¿eh? No es decir, Señor, contigo vamos a ser más que victoriosos. Yo lo declaro, lo creo. Y esa palabra que digo, tiene poder. Amén. Amén. Jesús dijo, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, ellas darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es decir, toda palabra al cohete, toda palabra que se diga de más, cuidado porque eso viene como un efecto boomerang. Es decir, las palabras son importantes. Y a veces, muchas veces hablamos por hablar. Muchas veces decimos cosas sin pensar. Muchas veces juzgamos sin entender al otro. Porque somos rápidos para hablar. Y la palabra de Dios dice, sean lentos para hablar. Muy lentos para juzgar y muy atentos para escuchar. Lo primero que tenemos que aprender es a escuchar. Hay gente que no escucha. Habla. Cuando vos querés decir algo, ya se cierra acá. Tenemos que ser lentos para juzgar, lentos para hablar, pensar lo que vamos a decir. Porque una vez que esto habló, dice Santiago, bendice o maldice, produce un incendio, porque es una llamita la lengua. ¿O no? ¿Cuántas veces una cosa mal dicha, cuánto lastima, no? Y eso tenemos que evitarlo. Eso tenemos que evitarlo, porque la lengua es peligrosa. Y a veces decimos, yo a veces digo, a veces pienso cosas que me gustaría que le pase a alguien porque me sobrepasa. Pero bueno, que mientras que quede acá es una cosa, el tema es que si yo la declaro. Decía Lutero, la mente es como los pajaritos que están volando sobre tu cabeza. Que vuelen no hay problema, el tema es que no hagan nido, ¿no? Porque que vuelen pensamientos, bueno, son pensamientos. A veces tenés ganas que tu ser querido te caiga un rayo del cielo, parte en dos, ¿no? Pero eso es pensamiento, pero que no se instale en vos. Porque llega un momento que lo vas a querer, lo vas a declarar, y el día que le caiga un rayo te quiero ver, Catalina. Debajo de la cama te vas a esconder. Porque la palabra tiene poder. ¿Vieron como personas que vienen acumulando, y cuando dicen algo lo dicen tan mal porque explotaron? Bueno, eso es falta de domesticación de uno mismo, de la lengua. Entonces, repito, lentos para juzgar, tardos para hablar y pronto para escuchar. Primero escuchar a Dios. ¿Puede tener éxito la multiplicación con pocos recursos? Sí. La gente dice que si uno tiene, por ejemplo, yo he hablado con personas que les gusta ser músicos, por ejemplo. Y me dicen, yo si tuviese plata,
pagaría una grabadora, una discográfica, y entonces me compraría los mejores equipos, y empiezan a crear deseos. Pero no lo logran nunca, porque son deseos, porque son inalcanzables, porque todas las cosas empiezan con algo pequeño. ¿Ustedes subió una vez una escalera? Qué pregunta tonta, ¿no? Sí. La escalera, ¿qué tiene? Escalones. ¿Uno puede llegar arriba sin pasar por el primer peldaño? No. Entonces, las pequeñas cosas son los que hacen grandes cosas. A veces vemos que hay gente que es prosperada, pero no vimos los peldaños que tuvieron que transitar antes de llegar a la cima. Y entonces vivimos en un mundo de fantasía. Yo quisiera, Señor, tener toda la posibilidad de hacer esto, y nunca lo vas a hacer. Porque Dios no trabaja sobre deseos inalcanzables. Dios modifica cosas concretas que ahora te pongas. Por eso dice la palabra que el que es fiel en lo poco, en lo mucho yo lo voy a poner. El milagro de la multiplicación es lo poco que tenés y Dios lo multiplica. No es lo mucho que tenés y Dios lo bendice. No existe eso en la Biblia. A mí me gustaría ser, qué sé yo, alguien dice, arquitecto. ¿En qué grado estás? ¿Cuarto grado? Bueno, está bien. Terminar la primaria, la secundaria, pasar la facultad. Es bueno, pero falta mucho y bueno, ¿qué quieres? Es decir, todos quieren el diploma sin haber pasado, ¿no? Yo quiero ser un buen carpintero. ¿Alguna vez agarraste un serrucho? No. Bueno, empecé a cortar un tronco. Claro, porque parece, es como que volamos, y volamos con deseos, pero nunca bajamos a la tierra. Porque Dios es real y es práctico. Dios es práctico. A veces decimos, Señor, a ver, esto para los jóvenes, Luis y todo. Señor, dame una chica inteligente. No te ríes, ¿no? Sí, Dios te la va a dar en paracaídas. Buscala. Procurá, te va a decir Dios. Orá. Ayuná. Buscar el lugar justo. ¿Se entiende? Es decir, los proyectos no se hacen sobre el deseo, se hace sobre la realidad. Tarda mucho en llegar. Y va a tardar más, hermano. Lo digo proféticamente, porque el Señor tiene su tiempo. El Señor aprendió de Jacob, que estuvo 7 años esperando, pero no bajó los brazos. Bueno, no se entiende mucho acá. ¿Se ve esta caricatura? Los chicos lo ven, esta historieta. Está basada en la parábola de los talentos. Dice, el reino de los cielos es como un hombre que recibió talentos. A algunos le dio 5 talentos. ¿Dónde está? 5 talentos. A otro le dio 2 talentos. Y al último le dio 1 talento. A ver si me ayuda la iglesia, que yo supongo que lo leyeron. El que tuvo 5 talentos, ¿qué hizo? ¿Por cuánto? Por 10. 5 más. 5 y 5, 10. El que tuvo 2 talentos, ¿cuánto es el múltiple de 2? Y el que tuvo 1 talento, ¿cuánto es el múltiple de 1? Debería, pero sin embargo tuvo miedo, debería ser 2, pero no lo hizo y lo enterró. Entonces dice que el Señor, cuando volvió después del viaje, el patrón que le dio el talento, buscó al que hizo 5 y le mostró 5 talentos más. Lo multiplicó. El que tenía 2 tenía 4, y el que tenía 1 por miedo lo enterró. ¿Qué le hizo el patrón al que tenía 1? Se lo sacó y se lo dio al que tenía más. Usted dirá, pero qué injusto, al final el que más tiene más recibe, parece el gobierno sexual, manda para los ricos. No, no es eso. No es eso. Acá hay un sentido espiritual. Tiene que ver que la capacidad se multiplica de aquel que puso el mayor esfuerzo para multiplicar lo que tenía. Porque no es la cantidad, sino la disposición de corazón que hizo el milagro. Por eso hay personas que son bendecidos, recontra bendecidos, porque ponen todo el esfuerzo, procuran, se esfuerzan y buscan la bendición de Dios.
Pero si estás siempre esperando que el talento se multiplique y vos no haces nada, bueno, a los desocupados una cosa, pero a los vagos otra. Una cosa es estar desocupado, pero otra cosa es ser vago. Dios, al que está desocupado, lo ocupa. Pero el que es perezoso, dice Proverbio, no lo digo yo, Proverbio dice que... Ayer le digo a la pastora, mirá, ahí en el cantero lo filmé, no sé si lo vieron en Facebook, filmé un hormiguero. Digo, ¿cómo laburan estas cretinas? 2 hormigueros. ¿Cómo laburan las hormigas? Trabajando ahí en un día que había llovido, armando un nido así. Trabajaban, llevaban las hojitas para el nido. No les hice nada, las respeté, todavía están ahí. Porque me asombró, digo, trabajan en comunidad, trabajan organizadas, no tienen capataz, son todas iguales, y sin embargo prevén el invierno, en verano, llevando para el nido la comida para después comer en época de frío. Si el ser humano aprendía de eso, esto lo dice Salomón, dice perezoso aprender de la hormiga. Pero el perezoso, ¿qué hace? Dice, y bueno, ahora tengo, mañana qué sé yo, me lo voy a gastar, me lo voy a patinar. Y al otro día, chupa palo, poner un poquito de sal al palo y chupa palo. Claro, porque la falta de ser precavido nos lleva muchas veces, o la holgazanería nos lleva muchas veces, ¿a qué? Al fracaso. Al fracaso. Por eso no pasa la bendición por la riqueza. La hermana Lidia, ¿cuántas veces dice con el sueldo, la jubilación magra? Porque creo que los jubilados en nuestro país tienen una jubilación muy baja. ¿Y cuántas veces ha dicho que ha pagado la luz en una forma irrisoria? Le vino una boleta de 1.000, pagó 100 pesos. 100 pesos de luz. Ni el papel vale eso. Ni la impresión. ¿Quién lo hace? ¿Dios? No. ¿Quién dijo no? Ah, pensé que el diablo estaba acá. Me lo mandó el enemigo. Justo salió ese no. Pero Dios bendice. Amén. Dios bendice y multiplica. Y Dios hace de las cosas pequeñas grandes cosas. Entonces empecemos a confiar en Él. Termino la parábola de los talentos. Dice, usa tus talentos o si no, ¿qué? Lo vas a perder. Saben que nadie es imprescindible. Si alguien no usa el talento, Dios se lo va a sacar y se lo va a dar a otro. Y entonces cuando vos vayas arriba te va a decir, Pito Catalán. Así que va a ser Dios, ¿ves? Pito Catalán, me firma pastora, Pito Catalán te va a decir. Te di un talento, te di 2, te di... y no hiciste nada. Y no me daban espacio en la iglesia, no me daban espacio en la sociedad. En el trabajo todos son explotadores. ¿Saben la gente que hay así, excusa que siempre la pelota la tira para afuera? Conozco unos cuantos, me echaron el trabajo. ¿Por qué? Y porque la verdad que me explotan. ¿Y vos qué hiciste? Y le contesté. Y llegué tarde. Y entonces después quieren ser premiados. La vida tiene un costo. La vida, decía el profeta hace rato, te la da, ¿no? No te la regala. Te la da de Dios. La vida se paga. La vida se paga. Por eso todo lo que uno siembra va a cosechar. Bueno, si quedó en blanco porque ahí termina. Quisiera redondear, hermanos. La multiplicación siempre va a empezar por lo pequeño. Y voy a terminar y escuchar esto, a vos que te gusta esto espiritual, escuchen todo, ¿no? Pero ahí. Decía una vez el hermano Carlos Anacondia. Yo lo respeto mucho, es un gran siervo de Dios porque es humilde a pesar de que Dios lo llevó a grandes multitudes, pero nunca se engrandeció, no es un hombre que se durmió en los laureles, siempre enalteció al Señor. Y él decía, yo empecé en una iglesia pobre, en un barrio pobre, no me dejaban predicar desde el púlpito,
porque era muy inexperto. Pero un día sintió de predicar en lugares al aire libre con gente necesitada. Y Dios lo usó. Y empezó en lo pequeño. No empezó en un estadio. Empezó en lo pequeño. Y la fidelidad de eso pequeño hizo que después se haga en lo grande. Por eso dice Jesús en Mateo 6:6, que cuando ores, enciérrate en el secreto. Y Dios que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Pero en lo secreto, en lo pequeño, en lo cotidiano, Él multiplica. Vamos a orar, cierren los ojos. Padre, te pedimos en este momento que podamos entender que la bendición que nos añade tristeza, que el regalo tan grande que tú nos diste, que es ser bendecidos por ti, no pasa por la cantidad que acumulemos, no pasa por las horas que trabajemos, no pasa por el tiempo que dediquemos para acumular más tiempo, pasa por la consagración. Poco o mucho, Señor, que te consagremos, si lo hacemos de corazón, tú lo vas a multiplicar. Por eso podamos entender que este principio espiritual que no ha cambiado se sigue dando a través de la historia. Tú vas a hacer que este pueblo sea multiplicado, bendecido, en la medida que entendamos este principio de darte lo poco que tenemos, consagrarlo a ti, y sabemos que tu mano, que no se corta, va a seguir bendiciendo. Bendice a los hermanos, a las hermanas, a los jóvenes, a la gente adulta. Bendice a los niños que están por nacer, Señor. Bendice a aquellos que están ahora, Señor, con dificultades económicas, laborales, materiales, que entiendan el principio de la multiplicación. Podemos recibir aumentos de sueldo, podemos recibir premios, podemos recibir miles de cosas, pero si tu bendición no está de por medio, de nada sirve nuestras vidas. Señor, te damos gracias por esta palabra y que podamos entender que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Te lo pedimos y te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga. Yo quisiera cantar.